un director ejecutivo multimillonario, en su viaje anual a un lujoso resort, se queda en shock al encontrarse con un par de gemelos que se parecen exactamente a él. El jet privado aterrizó suavemente en la pequeña pista de aterrizaje, enclavada entre exuberantes colinas verdes y el interminable océano turquesa. Alexander Wolf ni siquiera miró por la ventana mientras el avión se detenía. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de su teléfono, escaneando los últimos informes de Wolf Industries. La implacable búsqueda de dominio de su compañía en los mercados globales había impulsado el precio de sus acciones a alturas sin precedentes, pero los números no le traían alegría. Alexander guardó el teléfono en el bolsillo y ajustó los gemelos de su camisa a medida. Un chofer personal lo esperaba para llevarlo en un SUV negro a su destino, un resort de lujo aislado conocido solo por aquellos en su estratosfera de riqueza. La entrada del resort era discreta pero opulenta, diseñada para integrarse perfectamente en el entorno natural. El personal lo recibió con un profesionalismo pulido, sus sonrisas cálidas pero nunca intrusivas. Alexander asintió en señal de reconocimiento. La sombra más tenue de una sonrisa cruzó su rostro cuando el gerente lo escoltó a su villa privada. La villa era perfecta, como siempre. Paredes de vidrio del piso al techo con vista al océano, donde las olas rodaban perezosamente hacia una playa prístina. Muebles modernos y minimalistas llenaban el espacio, complementados con toques de artesanía local. Una botella fría de su champán vintage favorito lo esperaba en la encimera de mármol, junto con una nota manuscrita del personal del resort dándole la bienvenida. Dejó su equipaje y salió a la terraza, dejando que la brisa salada le rozara la cara. Durante años, este lugar había sido su santuario, un breve escape de la implacable rutina de su vida. Pero incluso aquí, la soledad se sentía hueca. Su éxito le había traído todo, un jet privado, un ático en Manhattan y el tipo de poder que podía remodelar industrias con una sola decisión. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación persistente de que faltaba algo. Alexander pasó sus primeras horas como siempre, acomodándose y permitiendo que el ritmo tranquilo del resort lo sacara de su caparazón tenso. Un baño en la piscina infinita le ayudó a despejar la mente, aunque no pasó mucho tiempo antes de que sus pensamientos volvieran al trabajo. A última hora de la tarde, se dirigió a la piscina principal para cambiar de escenario. Era un lugar sereno, escondido detrás de palmeras que se balanceaban y bordeado por elegantes sillones. Los huéspedes flotaban perezosamente en el agua o se reclinaban con cócteles en la mano, charlando en murmullos bajos. Mientras Alexander se acomodaba en una de las tumbonas, vio a dos adolescentes jugando en el extremo poco profundo de la piscina, un niño y una niña, quizás de 14 o 15 años, salpicándose y riendo con una alegría sin reservas que momentáneamente llamó su atención. Intentó descartarlo como una curiosidad ociosa, pero algo en ellos mantuvo su mirada fija. La mandíbula afilada y los penetrantes ojos azules del niño le recordaron a alguien que no podía ubicar. La niña, con sus pómulos altos y la forma en que se echaba el cabello rubio ceniza sobre el hombro, también tenía una presencia inquietantemente familiar. Alexander se movió incómodamente en su asiento, frunciendo el ceño. Entonces le golpeó como un rayo. No estaba viendo a otra persona en sus rostros, se estaba viendo a sí mismo. El parecido era asombroso. No eran solo sus rasgos, estaba en sus expresiones, en la forma en que se movían, en la ligera inclinación de la cabeza del niño cuando sonreía. Alexander sintió una extraña opresión en el pecho, una sensación que no podía nombrar inmediatamente. La risa de los niños se desvaneció cuando salieron de la piscina y caminaron hacia una mujer sentada cerca. Parecía tener unos 30 y tantos años, con una cara amable pero cansada enmarcada por cabello bañado por el sol. Sonrió a los gemelos, entregándoles toallas antes de abrazarlos rápidamente. Alexander no pudo evitar mirar. La mujer le parecía vagamente familiar, pero no podía ubicarla. ¿Era alguien que había conocido de pasada durante sus años de trabajo en Red? ¿Una ex empleada? Rápidamente descartó el pensamiento, recordándose a sí mismo que sus círculos sociales eran vastos y a menudo olvidables. Aún así, el parecido lo molestaba, no era algo que pudiera descartar fácilmente. Intentó concentrarse en el libro que había traído, una biografía histórica que usualmente lo cautivaba, pero las palabras se confundían. Sus ojos seguían volviendo a la familia mientras recogían sus cosas y comenzaban a caminar hacia la playa. El niño se giró de repente, como si sintiera la mirada de Alexander,
y sus ojos se encontraron por un momento fugaz. Alexander vio algo en la expresión del niño, curiosidad quizás, o confusión. Era el tipo de mirada que dejaba a Alexander sintiéndose expuesto, como si el niño hubiera vislumbrado una parte de él que ni siquiera él entendía completamente. El niño rápidamente apartó la vista y se apresuró a seguir a su hermana y a su madre, dejando a Alexander solo con sus pensamientos en vórtice. Pasó el resto de la tarde intentando sacudirse el extraño encuentro de la mente, pero persistió como una picazón que no podía rascarse. Al atardecer, se encontró en la terraza de su villa, mirando el horizonte mientras el sol se ponía bajo el océano, pintando el cielo con tonos llameantes de naranja y rosa. La vista debería haber sido calmante, pero no lo fue, en cambio, lo llenó de una energía inquieta, una necesidad persistente de comprender lo que había visto ese día. ¿Quiénes eran esos niños, y por qué se parecían tanto a él? Alexander se sirvió una copa del champán que le habían dejado antes y se sentó en la quietud de la luz que se desvanecía. Durante años, se había enorgullecido de ser un hombre de lógica y razón, alguien que no perdía el tiempo en emociones o especulaciones ociosas. Sin embargo, ahí estaba él, perseguido por un par de extraños que de alguna manera habían logrado perforar su armadura cuidadosamente construida. Decidió resolver el asunto, de una forma u otra. Si el universo había traído a estos niños a su órbita, tenía que haber una razón, y Alexander Wolf no era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. Por ahora, sin embargo, esperaría. Mañana, el sol saldría, y con él, los primeros pasos para desentrañar el misterio que había caído, sin pedirlo, en su vida. A la mañana siguiente, Alexander se despertó temprano, su sueño inquieto y fragmentado. La imagen de los gemelos permaneció en su mente, nítida y vívida, como si sus rostros hubieran sido grabados en sus pensamientos durante la noche. Intentó descartar la sensación como una curiosidad ociosa, el tipo de interés fugaz que uno podría tener en un extraño convincente, pero en el fondo sabía que era más que eso. La terraza del desayuno del resort ofrecía vistas panorámicas del océano, un lugar diseñado para calmar incluso a las almas más atribuladas. Alexander se sentó en una mesa de esquina, tomando café negro y hojeando su teléfono, escuchando a medias el suave zumbido de la conversación a su alrededor. Sin embargo, su enfoque se desviaba repetidamente hacia la mesa al otro lado del patio. Allí estaban de nuevo, los gemelos, sentados con su madre. El niño picoteaba su plato de fruta mientras la niña describía algo animadamente, gesticulando salvajemente con las manos. Su madre sonrió cálidamente, inclinándose hacia adelante como si estuviera cautivada por la historia. Alexander estudió su rostro más de cerca ahora. Tenía una belleza discreta, del tipo que provenía de la bondad más que del lujo. Sus rasgos despertaron un recuerdo distante, como una canción que había escuchado hace mucho tiempo pero que no podía ubicar. Su café se enfrió mientras los observaba. Se dijo a sí mismo que era absurdo sentirse así, esta fijación, este tirón persistente en su pecho, pero no podía evitarlo. El asombroso parecido entre él y los gemelos lo carcomía, exigiendo respuestas. No estaba seguro de querer encontrar. Más tarde esa tarde, Alexander vio a la familia de nuevo junto a la piscina. Los gemelos estaban jugando un animado juego de atrapar la pelota mientras su madre leía sentada bajo un sombrero de ala ancha. Alexander se encontró a sí mismo acercándose, fingiendo admirar el diseño de la piscina mientras se colocaba a una distancia en la que podía oír. «Mamá, ¿viste ese tiro?», exclamó el niño, con la voz llena de orgullo. «Lo vi», respondió Isabelle, con un tono cálido pero distraído. «Van a agotarse antes del almuerzo». Alexander se quedó cerca del borde de la piscina, fingiendo ajustar su reloj mientras estudiaba a la familia. La postura confiada del niño, el ingenio rápido de la niña, la forma en que interactuaban con su madre. Todo era tan familiar, pero a la vez extraño. Se sentía como un intruso en una historia a la que no había sido invitado. Isabelle levantó la vista de su libro, y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron. Su expresión se congeló, y Alexander vio un destello de algo, reconocimiento, tal vez, o inquietud. Rápidamente volvió a su lectura, con el rostro cuidadosamente neutral, pero Alexander sabía que lo había notado. Decidió no dejar pasar el momento. Invocando su característica confianza, se acercó a ella, ofreciéndole una sonrisa educada. «Disculpe», comenzó, con voz suave y deliberada. «No pude evitar notar a sus hijos».
Parecen estar pasándolo de maravilla. Isabelle levantó la vista de nuevo, con una sonrisa educada pero cautelosa. Les encanta el agua. Los mantiene entretenidos. Me recuerdan a mí mismo a su edad, dijo Alexander. Las palabras salieron antes de que pudiera arrepentirse de ellas. Llenos de energía, llenos de vida. Su expresión cambió casi imperceptiblemente, una sutil tensión alrededor de sus ojos. Los niños tienden a ser así, respondió, con un tono cuidadosamente neutral. Alexander extendió su mano. Alexander Wolf. Ella dudó, luego le estrechó la mano brevemente. ¿Isabelle? Sin apellido, sin más detalles. ¿Está de visita por mucho tiempo?, preguntó, con la esperanza de sonsacarle algo. Una semana, respondió. Solo una pequeña escapada. Sus respuestas eran breves, como si quisiera terminar la conversación antes de que pudiera ir más allá. Alexander percibió su incomodidad, pero insistió, impulsado por la extraña compulsión de saber más. Sus hijos son extraordinarios, dijo, mirando hacia los gemelos, que ahora estaban enfrascados en una animada discusión sobre a quién le tocaba lanzar la pelota. Deben mantenerla ocupada. Lo hacen, respondió Isabelle, suavizando ligeramente la voz. Pero no lo cambiaría por nada del mundo. Había algo en su tono que conmovió a Alexander, una fuerza tranquila, una feroz protección. Se encontró preguntándose sobre su historia, sobre la vida que había construido para sí misma y sus hijos. Pero antes de que pudiera preguntar más, ella se excusó, citando la necesidad de vigilar a los gemelos. Alexander la vio alejarse, su curiosidad se profundizaba. La incomodidad de Isabelle había sido palpable, pero también su calidez. No parecía el tipo de persona que rehúye a los extraños, lo que hacía que su reacción hacia él fuera aún más desconcertante. Durante los días siguientes, sus caminos se cruzaron repetidamente, en la piscina, en la playa, en los comedores del complejo. Siempre de pasada, pero con la suficiente frecuencia como para parecer deliberado. Cada vez, Alexander se sentía atraído por los gemelos. Su energía y sus personalidades eran un extraño reflejo de la suya propia. El niño, Nathan, tenía una determinación tranquila que le recordaba a Alexander a sí mismo de joven, mientras que la niña, Elle, poseía el ingenio y el encanto que le resultaban desarmadoramente familiares. Isabelle se mantenía educada pero distante. Sus interacciones con Alexander se limitaban a breves saludos o intercambios turísticos. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que ella lo evitaba a propósito, como si estuviera escondiendo algo. Una noche, mientras el salón principal del complejo se llenaba de huéspedes disfrutando de cócteles y música en vivo, Alexander vio a Isabelle sentada sola en un sofá cerca de las ventanas. Los gemelos no estaban a la vista, presumiblemente dormidos u ocupados en otro lugar. Parecía una oportunidad para romper el muro que ella había levantado. Se acercó a ella lentamente, con una copa de whisky en la mano. ¿Te importa si me uno a ti? Isabelle dudó, luego hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Es un complejo libre. Él sonrió levemente y se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló, el sonido de un cuarteto de jazz llenó el silencio. Espero no estar interrumpiendo, dijo Alexander finalmente. Solo quería decir que tus hijos son extraordinarios. Isabelle lo miró, entrecerrando ligeramente los ojos. Solo son niños. Tal vez, dijo, haciendo girar su bebida. Pero tienen una presencia, una chispa. Es raro. Su mirada no vaciló, pero había una tensión en su postura que Alexander no podía ignorar. ¿Por qué estás tan interesado en ellos?, preguntó, con voz baja pero firme. Alexander dudó, sorprendido por la franqueza de su pregunta. No lo sé, admitió, su habitual confianza flaqueó. Supongo que me recuerdan a algo, o a alguien. La expresión de Isabelle se suavizó ligeramente, pero su guardia seguía en alto. Solo son niños, repitió, con un tono más firme esta vez. No tienen nada que ver contigo. Las palabras escocieron, aunque Alexander no podía decir por qué. Quería presionarla, exigir respuestas, pero sabía que no era el momento. En su lugar, asintió, terminando su bebida en silencio. Mientras caminaba de regreso a su villa esa noche,
Las preguntas que se arremolinaban en su mente se hicieron más fuertes, las reacciones de Isabelle, el parecido de los gemelos, la extraña atracción que sentía hacia ellos. Todo apuntaba a algo más grande, algo que no podía ignorar. Para un hombre que se desenvolvía en el control y la certeza, el misterio era enloquecedor. El camino de regreso a su villa esa noche fue lento. El peso de las palabras de Isabelle se asentaba pesadamente sobre los hombros de Alexander. No podía quitarse de encima el tono agudo de su voz, ni la tensión en su postura cuando le dijo que los gemelos no tenían nada que ver con él. Sus palabras habían sido desdeñosas, casi defensivas, y sin embargo el parecido entre los gemelos y él era innegable, una verdad que parecía burlarse de él cada vez que los veía. A la mañana siguiente, Alexander se sentó en la terraza de la villa, mirando las tranquilas olas del océano. Su desayuno estaba intacto, su café frío. Para un hombre que se desenvolvía en la decisión, la incertidumbre lo carcomía. Su mente repetía las palabras de Isabelle una y otra vez, pero no era su voz la que seguía oyendo, era la suya propia, preguntándose por qué estaba tan interesado en sus hijos. La respuesta, aunque no se pronunciara, se sentía más cerca de la superficie con cada momento que pasaba. A media mañana, Alexander se había decidido. Sacó su teléfono y llamó a un número que no había marcado en años. El hombre del otro lado respondió al primer timbre. «Señor Wolf», dijo la voz, aguda y profesional. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito que investigue a alguien», dijo Alexander, con voz entrecortada. Discretamente. El hombre no necesitaba más explicaciones. Alexander le proporcionó el nombre de pila de Isabelle, una descripción básica y lo poco que había observado sobre ella en los últimos días. No mencionó a los gemelos, no estaba listo para decir las palabras en voz alta. Pero el investigador no presionó para obtener detalles. En cuestión de minutos, el hombre había accedido a investigar sus antecedentes y proporcionar un informe lo antes posible. Los 2 días siguientes se hicieron terriblemente lentos. Alexander continuó viendo a Isabelle y a los gemelos por el complejo, aunque sus interacciones seguían siendo breves y cautelosas. Cada vez, su inquietud aumentaba, las preguntas sin respuesta formaban un peso casi insoportable. ¿Quién era Isabelle? ¿Por qué lo miraba con una emoción tan cuidadosamente controlada? ¿Y por qué sus hijos parecían llevar pedazos de él en sus rostros? En la tercera noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alexander recibió una llamada. «Tengo algo para usted», dijo el investigador, con un tono mesurado. «Es interesante». Alexander sintió que su pulso se aceleraba. «Continúe». «Isabelle Louis», comenzó el investigador. «Trabajó en Wolf Industries hace unos 16 años. Puesto de nivel básico en el departamento administrativo. Prometedora, por lo que puedo decir. Inteligente, eficiente, buenas críticas de sus supervisores. Ahora tiene gemelos, adolescentes». Alexander frunció el ceño. «No la recuerdo». «No lo haría», dijo el investigador. «Solo estuvo allí unos 6 meses. Fue despedida abruptamente. El registro oficial dice que fue debido a una reducción de personal, pero investigué un poco. Parece que su despido coincidió con un incidente significativo de recursos humanos que involucró a la alta dirección». El estómago de Alexander se tensó. «¿Qué tipo de incidente?» «No hay documentación clara, pero los rumores en ese momento sugerían una relación inapropiada con alguien de alto rango. Los registros son vagos, casi sospechosamente. Quienquiera que manejó esto hizo todo lo posible para enterrar los detalles. Tengo que preguntar, señor Wolf, ¿tiene algo que ver con usted personalmente?» La mano de Alexander apretó el teléfono, pero no respondió directamente. «¿Qué más?» El investigador dudó. «La línea de tiempo coincide, señor Wolf. Si los gemelos tienen alrededor de 14 o 15 años, Isabelle habría estado embarazada poco después de su despido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Alexander no habló durante un largo rato, su mente corría. «¿Estás diciendo?» Se detuvo, luchando por formular la pregunta. «Estoy diciendo que es posible», dijo el investigador con suavidad. «Muy posible». Alexander terminó la llamada sin decir una palabra más. Se quedó en la terraza, el sonido de las olas rompiendo abajo de repente abrumador. ¿Podría ser realmente cierto?
¿Podrían esos niños, el niño con su mandíbula afilada, la niña con sus penetrantes ojos azules, ser suyos? Caminó por la terraza, tratando de dar sentido a las revelaciones. Isabelle había trabajado en Wolf Industries. Había sido despedida en circunstancias cuestionables. El tiempo coincidía. Y su reacción hacia él, su incomodidad, su cautela, todo apuntaba a algo que no estaba diciendo. A la mañana siguiente, la determinación de Alexander se endureció. Podría haber dejado el asunto así, pero si los gemelos eran sus hijos, merecía saberlo. Ellos merecían saberlo, se dijo a sí mismo. Se trataba de la verdad, de la responsabilidad. Pero había algo más debajo de todo eso, un anhelo extraño y desconocido que no podía nombrar. Pasó el día observando a Isabelle y a los gemelos desde la distancia, su mente trabajando con las posibilidades. En un momento dado, vio a Nathan ayudando a ella a desenredar la cuerda de una cometa en la playa, su camaradería fácil tirando de algo profundo dentro de él. Se movían con un ritmo compartido, un vínculo tan natural que era casi doloroso de ver. Por la noche, Alexander ya no pudo contenerse. Necesitaba respuestas. Isabelle lo había evitado durante días, pero esta vez no la dejaría escapar. La vio sentada sola en un banco cerca de los jardines del complejo, los gemelos a lo lejos jugando con un grupo de otros niños. Se acercó a ella lentamente, con pasos deliberados. Isabelle levantó la vista cuando se acercó, su expresión era una mezcla de agotamiento y cansancio. Alexander, dijo, con un tono pesado. ¿Ahora qué? Respiró hondo, su habitual confianza vacilante. No podemos seguir evitando esto, Isabelle. Necesito la verdad. Son míos. Los hombros de Isabelle se desplomaron, y por un momento pareció que podría desmoronarse bajo el peso de la pregunta. Pero luego se enderezó, su mirada firme y desafiante. ¿Qué diferencia hay?, dijo en voz baja. Tú has construido tu vida, y yo he construido la mía. Déjalo así. Alexander se acercó, con voz baja pero firme. No puedo simplemente dejarlo así. Si son míos, si Nathan y ella son mis hijos, merezco saberlo. Y ellos merecen saberlo. Isabelle negó con la cabeza, apretando los labios en una fina línea. ¿Crees que es así de simple? ¿Que puedo simplemente entregarte 16 años de mi vida? 16 años protegiéndolos, y dejar que entres walzando porque de repente te sientes con derecho a la verdad. Sus palabras dolieron, pero Alexander se negó a retroceder. No te estoy pidiendo tu vida, Isabelle, dijo, te estoy pidiendo la verdad. Eso es todo. Por un largo momento, el único sonido fue el distante choque de las olas contra la orilla. Isabelle apartó la mirada, sus ojos brillaban en la tenue luz. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Sí, dijo, con la voz temblorosa. Hay más. Alexander sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. La realidad de su admisión lo golpeó como un maremoto, inundándolo con emociones que no pudo nombrar de inmediato, alivio, ira, culpa y algo mucho más profundo. Isabelle exhaló temblorosamente, su compostura se deshacía. Fue un error, continuó, con la voz temblorosa. Era joven, y tú eras encantador a tu manera. Fue breve, sin sentido. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, supe que no podía permitir que tú, o tu mundo, se acercaran a ellos. Alexander la miró fijamente, su mente corría a 1000 por hora. ¿Por qué no me lo dijiste? Los ojos de Isabelle se endurecieron. Lo intenté, Alexander. No pienses ni por un segundo que no lo hice. Pero no querías oírlo. Tus abogados lo dejaron muy claro cuando me entregaron ese acuerdo de confidencialidad, fírmalo, toma el dinero y desaparece. ¿Ese era el trato? El pecho de Alexander se tensó. Recordaba la cultura corporativa de Wolf Industries en aquel entonces, despiadada, eficiente, inflexible. Era totalmente plausible que su equipo legal hubiera manejado la situación sin siquiera informarle. Pero ese conocimiento hizo poco para aliviar la culpa que lo carcomía. No lo sabía, dijo en voz baja, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Si lo hubieras sabido, lo interrumpió Isabelle con una risa amarga, ¿qué?
Habrías luchado por la custodia, los habrías criado en tu frío imperio corporativo, los habrías convertido en peones en tu interminable búsqueda de poder. Alexander se estremeció ante la acusación, pero no pudo discutir. El hombre que había sido 16 años atrás, el hombre que había trabajado tan duro para superar, no habría sido un padre, no en ningún sentido significativo. No quería tu dinero, Isabelle, dijo, con la voz quebrada. No quería tu nombre ni tu influencia. Quería protegerlos de todo eso, de ti. Sus palabras hirieron más profundamente de lo que Alexander esperaba. Sintió una punzada de algo desconocido, un anhelo, un dolor que no podía ubicar. La idea de que Nathan y ella crecieran sin él, sin siquiera saber quién era, lo llenó de una profunda sensación de pérdida. Son extraordinarios, dijo finalmente, con la voz ronca. Has hecho un trabajo increíble, Isabelle. Pero merecen saber quién soy. La expresión de Isabelle se suavizó, pero solo un poco. ¿Y qué harías con ese conocimiento? Aparecer y perturbar sus vidas, poner todo patas arriba porque de repente sientes, ¿qué? ¿Culpa? Curiosidad. Alexander negó con la cabeza, apretando la mandíbula. No lo sé. Solo, quiero ser parte de sus vidas, si me aceptan. Isabelle lo miró por un largo momento, su mirada escudriñando su rostro como tratando de determinar la verdad de sus palabras. Finalmente, suspiró, sus hombros se hundieron. No sé si están listos para eso, admitió. No sé si yo estoy lista para eso. Pero siempre han preguntado por su padre. Nunca les he mentido, pero tampoco les he dicho toda la verdad. Pensé que los estaba protegiendo, pero tal vez solo me he estado protegiendo a mí misma. Alexander dio un paso tentativo hacia ella, su voz suave. No quiero quitarte nada, Isabelle. Solo quiero una oportunidad de conocerlos, de conocerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las secó rápidamente. Esto no va a ser fácil, dijo, con la voz vacilante. Van a tener preguntas que ni siquiera sé cómo responder. Alexander asintió, una pequeña chispa de determinación se encendió en su pecho. Entonces lo resolveremos juntos. Isabelle no respondió de inmediato, su mirada fija en el horizonte. Finalmente, asintió, aunque el movimiento fue vacilante, incierto. De acuerdo, dijo suavemente. Pero en mis términos, y solo si ellos quieren conocerte. Alexander exhaló, el peso en su pecho se alivió ligeramente. No era todo, pero era un comienzo frágil y tentativo de algo que no podía nombrar del todo. Por primera vez en años, Alexander Wolf sintió los débiles indicios de esperanza. La conversación con Isabelle dejó a Alexander sintiéndose vulnerable y resuelto. Su confesión había sacudido algo profundo dentro de él, una parte de sí mismo que había enterrado durante mucho tiempo bajo capas de ambición y control. Durante años, su vida había girado en torno a acuerdos, adquisiciones y poder. Pero ahora, al borde de algo mucho más personal, se sentía a la deriva y extrañamente vivo. A la mañana siguiente, se sentó en su villa, mirando su teléfono. Isabelle había accedido a dejar que los gemelos decidieran si querían conocerlo, pero antes de que eso sucediera, Alexander necesitaba algo más que su palabra, necesitaba certeza. El parecido, la cronología e incluso la admisión de Isabelle no eran suficientes para acallar las dudas que lo carcomían. Cogió el teléfono e hizo otra llamada. El proceso fue discreto, manejado con la máxima profesionalidad. Un miembro del personal del resort, sobornado con una generosa propina, recogió un mechón de cabello de la toalla de Nathan. En cuestión de horas, la muestra estaba en camino a un laboratorio privado especializado en pruebas genéticas. Alexander sintió una punzada de culpa al autorizar la prueba sin el consentimiento de Isabelle, pero lo justificó como un paso necesario. Si iba a reclamar un lugar en la vida de los gemelos, necesitaba la verdad en blanco y negro. Mientras esperaba los resultados, Alexander encontró imposible mantenerse alejado. Mantuvo una distancia prudencial, observando desde lejos cómo Isabelle y los gemelos seguían con sus días. Cuanto más observaba, más se retorcían sus emociones. La determinación silenciosa de Nathan, el agudo humor de ella, le recordaban tanto a sí mismo, pero eran personas claramente distintas. La idea de que podría haberse perdido tantos años de sus vidas era una píldora amarga de tragar. Los gemelos, sin embargo, no eran ajenos a su presencia.
Al principio, parecían simplemente curiosos, ocasionalmente mirándolo cuando lo veían cerca. Pero a medida que pasaban los días, la curiosidad se convirtió en sospecha. Nathan, en particular, se volvió cada vez más vigilante. Sus ojos agudos seguían los movimientos de Alexander con una mezcla de cansancio y desafío. Una tarde, mientras Alexander estaba sentado junto a la piscina, fingiendo leer, sintió que una sombra caía sobre él. Levantó la vista para encontrar a Nathan parado allí, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «¿Por qué nos sigues mirando?», exigió Nathan, su voz baja pero llena de ira. Alexander dejó el libro a un lado, su comportamiento tranquilo enmascaraba la confusión interior. «No me di cuenta de que lo hacía». «No mientas», respondió Nathan. «Siempre estás ahí, en la piscina, en la playa, incluso en el desayuno. Mi hermana piensa que es raro, y yo también». Alexander dudó, sin saber cuánto revelar. Había esperado una presentación más controlada, no esta repentina confrontación. «No quise incomodarlos», dijo con cuidado. «Solo, quería conocerlos». Los ojos de Nathan se entrecerraron. «¿Por qué?» «Ni siquiera te conocemos». Alexander abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Las palabras se sentían pesadas en su lengua. «Finalmente», dijo, «creo que podríamos tener más en común de lo que creen». El ceño fruncido de Nathan se profundizó, y por un momento Alexander vio un destello de incertidumbre en la expresión del chico, pero fue rápidamente reemplazado por la ira. «Aléjate de nosotros», dijo Nathan, alzando ligeramente la voz. «No necesitamos que un extraño arruine nuestras vidas». Antes de que Alexander pudiera responder, Nathan giró sobre sus talones y se fue furioso, dejándolo sentado allí, aturdido e inusualmente sin palabras. Unos momentos después, apareció Isabelle, con una expresión tensa de ira. «¿Qué demonios estás haciendo?», exigió, manteniendo la voz baja pero firme. «Yo no me acerqué a él», dijo Alexander a la defensiva. «Él vino a mí». «Eso es porque está confundido y molesto», espetó Isabelle. «Estás interrumpiendo sus vidas, Alexander». «Esto es exactamente lo que temía». Alexander se puso de pie, su frustración hirviendo. «No estoy tratando de interrumpir nada, Isabelle. Solo quiero entender mi lugar en todo esto. Merecen saber la verdad, y lo que suceda después de eso». Isabelle respondió, «¿Crees que puedes entrar como si nada y jugar al padre cariñoso? Sus vidas no son un juego, y no son peones para que los reorganices como te plazca». Sus palabras dolieron, pero Alexander se negó a retroceder. «No soy el hombre que era hace 16 años», dijo, con voz firme. «He cometido errores, sí, pero no voy a alejarme de esto». La expresión de Isabelle se suavizó ligeramente, pero su cansancio permaneció. «Esto no se trata de ti, Alexander. Se trata de ellos. Son adolescentes, ya han pasado por suficiente. Por favor, no les hagas esto más difícil». Alexander asintió a regañadientes, sabiendo que tenía razón, pero aún luchando con la enormidad de la situación. Prometió darles espacio. Pero mientras caminaba de regreso a su villa, no pudo evitar sentir que ya estaba demasiado involucrado. Los resultados del ADN llegaron 2 días después. El correo electrónico permaneció sin abrir en su bandeja de entrada durante casi 1 hora mientras luchaba con si leerlo o no. Finalmente, incapaz de soportar el suspenso, hizo clic en el mensaje y hojeó el informe. Era concluyente, Nathan y ella eran suyos. Alexander se reclinó en su silla, el peso de la confirmación se posó sobre él. Las emociones que siguieron fueron un revoltijo, alivio, culpa, ira y un extraño orgullo agridulce. Eran sus hijos, él era su padre, y sin embargo se sentía como un extraño en sus vidas. La siguiente vez que vio a Isabelle, no mencionó la prueba. En cambio, simplemente le dijo, «Esperaré hasta que estén listos, pero no me voy a ninguna parte». Isabelle no respondió de inmediato, su expresión ilegible. Finalmente, asintió, aunque sus ojos tenían un destello de duda. «Eso es todo lo que puedo pedir», dijo en voz baja. Mientras Alexander la veía alejarse, sintió una mezcla de esperanza e incertidumbre. La verdad había salido a la luz, pero el camino por delante no estaba nada claro. Para un hombre que había pasado su vida controlando cada variable,
Lo desconocido era aterrador y emocionante a la vez. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que esta oportunidad se le escapara. Los días posteriores a la confirmación del ADN fueron borrosos para Alexander. Se esforzó por respetar los deseos de Isabelle, dando a los gemelos espacio y tiempo para adaptarse. Sin embargo, el saber que eran sus hijos lo cambió todo. Cada mirada, cada momento que pasaba, tenía un nuevo significado. Sintió un creciente sentido de responsabilidad y algo más profundo, algo que aún estaba aprendiendo a reconocer como amor. Durante un tiempo, las cosas permanecieron tranquilas. El aislamiento idílico del resort los protegió del mundo exterior, permitiendo a Alexander procesar sus emociones sin el ruido de su vida habitual. Encontró consuelo en observar a los gemelos desde lejos, maravillándose de su ingenio y resiliencia. La determinación silenciosa de Nathan le recordaba a su yo más joven, y el agudo humor y la curiosidad de ella parecían hacerse eco de su propio intelecto inquieto. Era como si pudiera ver partes de sí mismo en su propio ser. Pero la paz fue fugaz. Comenzó con una sola publicación inocua en las redes sociales, una foto de vacaciones tomada por otro huésped. En el fondo, Alexander era inconfundible, sentado al borde de la piscina. Los gemelos también eran visibles, su parecido con él era sorprendente, incluso en la imagen granulada. En cuestión de horas, los susurros comenzaron a circular en línea. ¿Quiénes eran los adolescentes que se parecían tanto al famoso y reservado Alexander Wolf? La especulación se convirtió en rumores salvajes, y a la mañana siguiente, la historia había explotado. El titular de un importante sitio de noticias decía, «Los hijos secretos de Alexander Wolf». El artículo recapitulaba su ascenso al poder, especulando sobre la paternidad de los gemelos y poniendo el foco en Isabelle. Su nombre no se mencionaba directamente, pero los detectives de Internet no perdieron el tiempo. En cuestión de días, la identidad de Isabelle y su conexión con Wolf Industries fueron desenterradas, encendiendo un frenesí mediático en el resort. Isabelle estaba lívida. Irrumpió en la villa de Alexander, agarrando su teléfono, con la cara pálida de furia. «Prometiste mantenerte fuera de nuestras vidas», siseó. «¿Y ahora esto?». Alexander, sorprendido, se levantó de su escritorio. «Yo no filtré nada», dijo con firmeza. «Nunca haría eso». «Entonces explica esto», Isabelle le empujó el teléfono, el artículo lo miraba fijamente como una acusación. «Las caras de mis hijos están por todas partes. La gente está investigando mi pasado, nuestro pasado. Me llaman una cazafortunas». «Yo me encargaré», dijo Alexander, con voz tranquila pero con un toque de tensión. «Haré una declaración, lo acallaré». Isabelle negó con la cabeza, con la voz quebrada. «No lo entiendes». «Esto no se trata solo de ti, se trata de Nathan y ella». «¿Tienes idea de lo que les hará esto? ¿A sus vidas?». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, pero no tuvo tiempo de responder. Esa misma tarde, su oficina llamó. La junta de Wolf Industries había convocado una reunión de emergencia. Sus preocupaciones sobre el escándalo eran inmediatas y apremiantes. La reunión fue brutal. Los miembros de la junta, la mayoría de los cuales Alexander conocía desde hacía años, no se molestaron con las cortesías. Exigieron respuestas, interrogándolos sobre los gemelos y su conexión con Isabelle. Sin embargo, su principal preocupación era la imagen de la empresa. Los precios de las acciones ya habían bajado en respuesta a la noticia, y el frenesí mediático amenazaba con intensificarse. «Necesitas emitir un comunicado», dijo sin rodeos un miembro de la junta. «Niega la historia, rechaza la conexión, protege la marca». La mandíbula de Alexander se tensó. «No los voy a negar», dijo, con voz fría. «Son mis hijos». La habitación se quedó en silencio. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas, mientras que otros fruncieron el ceño abiertamente. «Esto es más grande que tu vida personal», dijo otro miembro. «Wolf Industries tiene una reputación que mantener. Si haces pública esta indiscreción, manchará todo lo que has construido». Alexander los miró fijamente, su ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie. «No son una indiscreción, son mi familia, y no les voy a dar la espalda». La reunión terminó en un tenso silencio, pero Alexander sabía que las consecuencias apenas estaban comenzando. Esa noche, regresó al resort,
con la mente cargada con el peso de la decisión que había tomado. Sabía que el camino por delante sería duro, pero por primera vez en años, se sentía seguro de sus prioridades. Mientras tanto, Isabelle estaba lidiando con las consecuencias a su manera. Su teléfono estaba inundado de mensajes, algunos de amigos preocupados, otros de extraños entrometidos que exigían respuestas. La comunidad local en casa había comenzado a murmurar, y los vecinos que alguna vez apoyaron a Isabelle ahora la miraban con ojos críticos. Los gemelos también se vieron afectados. Sus teléfonos zumbaban constantemente con mensajes de compañeros de clase, algunos de apoyo, pero muchos crueles. Capturas de pantalla de artículos en línea se compartieron en sus chats grupales, acompañadas de burlas e insultos. Ella lo manejó con un sarcasmo agudo, respondiendo a cualquiera que se atreviera a burlarse de ella. Pero Nathan estaba más callado, retraído en sí mismo. Isabelle lo encontró sentado solo en el balcón una noche, con la cabeza gacha. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Nathan se encogió de hombros. Todos en la escuela están hablando de eso, llamándonos niños ricos, diciendo que solo estamos aquí por él. A Isabelle le dolía el corazón. Nada de esto es tu culpa, Nathan. No dejes que te hagan sentir como si lo fuera. ¿Pero es cierto?, preguntó Nathan, con la voz temblorosa. ¿Es él nuestro papá? Isabelle dudó, luego asintió. Sí, lo es. Nathan apartó la mirada, apretando la mandíbula. ¿Entonces por qué no estaba allí? ¿Por qué no nos quería? Las lágrimas pinchaban los ojos de Isabelle, pero las apartó parpadeando. Es complicado, dijo en voz baja. Pero él no sabía de ustedes, no realmente. Y ahora que lo sabe, quiere ser parte de su vida. Nathan no respondió, su silencio estaba cargado de emociones no expresadas. Abrumada por la creciente presión, Isabelle comenzó a considerar medidas drásticas. Buscó mudarse, recorriendo listados de bienes raíces en pueblos tranquilos lejos de miradas indiscretas. Incluso investigó opciones de educación en el hogar para los gemelos, con la esperanza de protegerlos del caos que había envuelto sus vidas. Pero en el fondo, sabía que huir no resolvería todo. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Una noche, mientras Alexander estaba de pie en el balcón de su villa, mirando las olas oscuras, Isabelle se le acercó. Parecía agotada, su compostura habitual se deshizo. No puedo hacer esto, dijo, con la voz temblorosa. El juicio, el acoso, es demasiado. Necesito proteger a mis hijos. Alexander se volvió hacia ella, con expresión resuelta. Arreglaré esto, dijo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Isabelle negó con la cabeza. No puedes simplemente mover la mano y hacer que desaparezca, Alexander. Este no es tu mundo de salas de juntas y contratos. Estas son las vidas de mis hijos, y también son mis hijos. Él dijo, con voz firme, no dejaré que esto los destruya, ni a ti. Por un momento, permanecieron en silencio, el peso de su carga compartida pesaba en el aire. A pesar de todo, había un entendimiento tácito entre ellos, una frágil alianza forjada frente a una tormenta que ninguno de los dos había anticipado. Mientras Isabelle se alejaba, Alexander hizo un voto silencioso. Había pasado su vida resolviendo problemas, y esto no sería diferente. Pero esta vez, no se trataba de negocios o poder, se trataba de familia, de reparar el daño causado y construir algo real. Por primera vez en años, Alexander Wolf sabía exactamente por qué estaba luchando. La tormenta de atención mediática solo creció en intensidad. Los titulares especulaban sobre cada aspecto de la vida personal de Alexander, diseccionando sus relaciones pasadas y escrutando su conexión con Isabelle y los gemelos. Los foros en línea zumbaban con debates sobre su carácter. Algunos lo condenaban como un fanático despiadado, otros lo pintaban como un hombre tratando de enmendar sus errores. Mientras tanto, las consecuencias continuaban afectando a Isabelle y a los gemelos de maneras que Alexander ya no podía ignorar. Pasaba noches sin dormir tratando de idear un plan. Su mundo siempre había sido de movimientos calculados, de adelantarse a cada amenaza. Pero esta no era solo otra crisis corporativa, esto era personal. Y por primera vez en su vida, Alexander se dio cuenta de que proteger a su familia importaba más que proteger su imagen.
Una mañana, después de otra noche inquieta, tomó su decisión. El equipo de relaciones públicas de la compañía había preparado una declaración para él, una fría e impersonal negación diseñada para distanciarlo de la controversia. Alexander la leyó una vez antes de romperla por la mitad. En cambio, convocó a una conferencia de prensa. El anuncio causó revuelo en el mundo corporativo. Los periodistas se reunieron ansiosamente, esperando otra negación aséptica o una refutación cuidadosamente redactada. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. De pie detrás de un simple podio, Alexander miró al mar de cámaras y micrófonos. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, expuesto, pero sabía lo que tenía que hacer. Estoy aquí hoy, comenzó, con voz firme pero inusualmente sincera, para abordar la especulación en torno a mi vida personal. Durante las últimas semanas, mi familia, Isabelle Louis y sus hijos, Nathan y Elle, han sido puestos en el ojo público por mi culpa, y quiero aclarar las cosas. La multitud guardó silencio, pendiente de cada una de sus palabras. Nathan y Elle son mis hijos, continuó, sintiendo que el peso de la admisión se aliviaba al hablar. No estuve ahí para ellos mientras crecían. Ese es un fracaso que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Pero ahora que los conozco, estoy comprometido a ser parte de sus vidas y apoyarlos en todo lo que pueda. Alexander hizo una pausa, con la mirada firme. También quiero disculparme con Isabelle. Ella ha criado a 2 niños increíbles en circunstancias difíciles, y merece respeto, no el escrutinio invasivo al que ha sido sometida. Mis acciones en el pasado, intencionales o no, contribuyeron a los desafíos que ha enfrentado. Asumo toda la responsabilidad por eso. La declaración fue recibida con un silencio atónito, seguido de una ráfaga de preguntas de la prensa. Alexander las ignoró, alejándose del podio con una resolución silenciosa. La suerte estaba echada, y por primera vez, se sintió en paz con su decisión. Las consecuencias fueron inmediatas. La junta directiva de Wolf Industries emitió un comunicado formal distanciando a la compañía de la vida personal de Alexander, y los precios de las acciones fluctuaron. Pero en medio del caos, hubo una inesperada muestra de apoyo. Llegaron mensajes de padres, madres solteras e incluso extraños, elogiando su honestidad. A pesar de la reacción negativa, también hubo comprensión para Isabelle. La disculpa pública trajo emociones encontradas. Apreciaba la disposición de Alexander a asumir la responsabilidad, pero se mantenía cautelosa. Las palabras eran una cosa, las acciones eran otra. Aún así, no podía negar el cambio que vio en él, una sinceridad que no había estado allí antes. La disculpa también marcó un punto de inflexión para Nathan y Elle. Aunque escépticos al principio, no podían ignorar los esfuerzos que Alexander estaba haciendo por ellos. Lenta y cautelosamente, comenzaron a dejarlo entrar. Comenzó con pequeños gestos. Alexander los invitó a cenar, con cuidado de no presionar demasiado al principio. Las comidas eran incómodas, llenas de conversaciones forzadas y largos silencios. Pero con el tiempo, los gemelos comenzaron a relajarse. Nathan preguntó sobre el trabajo de Alexander, su curiosidad delatando su mente aguda, mientras que ella lo interrogó con preguntas sobre su infancia, a menudo tomándolo desprevenido con su ingenio. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una pequeña mesa en un restaurante tranquilo, ella sonrió. ¿Es cierto que te expulsaron del internado? Alexander se rió entre dientes, negando con la cabeza. No exactamente expulsado, más bien, me animaron a irme. Nathan sonrió. ¿Qué hiciste? Digamos que involucró una broma mal ejecutada y un director muy enojado, admitió Alexander, ganándose la risa genuina de ambos gemelos. Momentos como estos, aunque pequeños, fueron derribando los muros entre ellos. Alexander se encontró maravillado por su inteligencia y humor, su resiliencia. Por primera vez en años, sintió un sentido de propósito más allá de los negocios, el deseo de construir algo nuevo, significativo, con sus hijos. Isabelle, mientras tanto, observaba la relación en ciernes con una mezcla de temor y esperanza. Notó cómo Alexander respetaba sus límites, nunca sobrepasándolos ni socavando su papel como madre. Buscaba su opinión sobre todo, desde salidas con los gemelos hasta cómo manejar sus preguntas sobre el pasado. Una noche, mientras los gemelos estaban fuera con amigos, Alexander se acercó a Isabelle en la terraza del complejo.
Dudó un momento antes de hablar. Gracias, dijo en voz baja, por darme esta oportunidad. Isabelle lo miró, con expresión pensativa. No lo hice por ti, Alexander. Lo hice por ellos. Lo sé, dijo, pero significa todo para mí. Permanecieron en silencio por un momento, el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Isabelle suspiró. «¿Has cambiado?», dijo, casi a regañadientes. Alexander la miró, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía que hacerlo. ¿Por ellos? A medida que pasaban las semanas, los gemelos continuaron acercándose a Alexander. Su escepticismo inicial dio paso a una genuina curiosidad. Nathan, que siempre había sido reservado, comenzó a abrirse sobre sus sueños de estudiar ingeniería, mientras que ella compartía su amor por el arte y la narración. Alexander alentó sus pasiones, ofreciendo apoyo sin abrumarlos. La transformación no pasó desapercibida. Isabelle vio un lado de Alexander que no creía que existiera. Un hombre dispuesto a dejar de lado su ego por el bien de su familia. Todavía tenía dudas, todavía llevaba las cicatrices de su pasado, pero por primera vez, se permitió creer que el cambio era posible. Lenta pero seguramente, la dinámica familiar había cambiado. Estaba lejos de ser perfecta, y todavía había desafíos por delante, pero se habían sentado las bases. Al despedirse, Alexander prometió visitarlos pronto, su voz llena de una tranquila determinación. Por primera vez en años, no estaba pensando en su próximo trato o adquisición, estaba pensando en sus hijos, en Isabelle, en la vida que casi había perdido. Y por una vez, Alexander Wolf se sintió como un hombre que tenía algo por lo que luchar, no en la sala de juntas, sino en el corazón de la familia que finalmente estaba aprendiendo a apreciar. El regreso de Alexander a la ciudad fue un torbellino. La insatisfacción de la junta con su admisión pública persistía como una nube de tormenta, y las acciones de la compañía continuaban fluctuando. Pero por primera vez en su vida, no se sentía atado a los números, los informes o las insistentes demandas de Wolf Industries. Su enfoque había cambiado, y ninguna cantidad de consecuencias corporativas podía influir en sus prioridades. Pasó semanas equilibrando sus responsabilidades en el trabajo mientras continuaba nutriendo su relación con Isabelle y los gemelos. Hacían videollamadas con frecuencia, con Nathan mostrando un prototipo de un robot que estaba construyendo para una competencia escolar y ella, mostrando con orgullo sus últimas acuarelas. Alexander se encontró esperando estas llamadas más que cualquier trato comercial. Eran vislumbres de un mundo que no sabía que se estaba perdiendo. Pero la atracción de la sala de juntas era implacable. Y no pasó mucho tiempo antes de que Alexander comenzara a sentir la tensión, las interminables reuniones, la presión para cumplir, los constantes viajes. Todo se sentía vacío en comparación con los momentos que estaba construyendo con su familia. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, una que exigía una elección que había pasado toda su vida evitando. Una mañana, mientras el sol proyectaba un pálido resplandor sobre la oficina de su ático, Alexander tomó una decisión. Redactó una carta de renuncia, colocándola en un sobre con una sensación de finalidad. Convocó una reunión de emergencia de la junta esa tarde. De pie ante los hombres y mujeres que habían servido como sus aliados y adversarios durante años, dijo: «He dedicado mi vida a esta empresa y estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos. Pero es hora de que me aparte. Wolf Industries prosperará sin mí, y necesito concentrarme en algo más importante». La habitación estaba en silencio. Algunos rostros registraron sorpresa, otros, un alivio apenas disimulado. Alexander no esperó sus preguntas. Entregó la carta al presidente de la junta y salió de la habitación, dejando atrás la vida que lo había definido durante tanto tiempo. Con su recién descubierta libertad, Alexander canalizó su energía hacia una causa cercana a su corazón. Estableció la Fundación Jan, que lleva el nombre de Nathan y ella, con el objetivo de apoyar a padres solteros y familias desfavorecidas. Isabelle inicialmente dudó cuando le contó la idea. Esto no se trata de compensar el pasado, le aseguró Alexander durante una de sus conversaciones. Se trata de construir algo significativo, para ellos, para las personas que enfrentan desafíos como tú. Isabelle consideró sus palabras, su expresión cautelosa se suavizó. Si se trata de ellos, entonces es algo bueno, dijo finalmente. Pero no esperes que arregle todo. No lo hago, respondió.
Solo quiero ayudar. El lanzamiento de la fundación fue un evento modesto pero sincero. Nathan y ella asistieron a la ceremonia, de pie junto a Alexander mientras revelaba la misión de la organización a una pequeña audiencia de periodistas y líderes comunitarios. Ella susurró un comentario sarcástico sobre los insípidos entremeses, haciendo reír a Nathan y sonreír a Alexander. A pesar de la formalidad del evento, los meses que siguieron fueron transformadores. Alexander pasó más tiempo con los gemelos, visitándolos con frecuencia y tomando un interés genuino en sus vidas. Asistió a la competencia de robótica de Nathan, animando más fuerte que nadie cuando el equipo de Nathan ganó el primer lugar. Acompañó a ella a una exposición de arte, maravillándose de sus perspicaces críticas de las piezas expuestas. Poco a poco, comenzó a cerrar la brecha entre el hombre que había sido y el padre en el que estaba tratando de convertirse. Isabelle también comenzó a ver cambios en él. Ya no exudaba el gélido desapego que una vez lo había definido, en cambio, estaba presente, comprometido y dispuesto a escuchar. Sus conversaciones pasaron de intercambios cautelosos a algo más abierto, más honesto. Incluso se sorprendió sonriendo durante algunos de sus momentos compartidos, un sentimiento que no esperaba que resurgiera. Para cuando llegó el verano, Alexander sugirió algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Volvamos al complejo, le dijo a Isabelle durante una de sus llamadas. Todos nosotros, juntos. Isabelle dudó, pero finalmente accedió. Los gemelos estaban encantados con la idea, y ella no podía negar que el complejo, a pesar de su turbulento pasado, tenía cierto encanto. El regreso al complejo se sintió surrealista. Había pasado un año desde esas fatídicas vacaciones, pero el lugar permanecía tan sereno como siempre. La villa daba a las mismas aguas turquesas, la misma playa dorada donde tanto había cambiado para todos ellos. En la última noche de su estadía, la familia se reunió en la arena para ver la puesta de sol. El cielo era una obra maestra de naranjas y púrpuras, los colores reflejados en las suaves olas. Isabelle se sentó en una manta, con las manos alrededor de una taza de té, mientras Nathan y ella se perseguían a lo largo de la costa. Alexander estaba cerca, observando a los gemelos con una mezcla de asombro y diversión. Cuando Nathan lo llamó, desafiándolo a unirse a su juego, dudó solo brevemente antes de quitarse los zapatos y correr hacia ellos. Los años de estrés en la sala de juntas lo habían dejado un poco fuera de forma, y la energía juvenil de los gemelos rápidamente lo superó, pero no le importó. Sus risas resonaron por la playa, llenando el aire con una alegría que no se había dado cuenta de que era capaz de experimentar. Isabelle observó desde su lugar en la manta, con el corazón lleno mientras observaba la escena. Durante tanto tiempo, había llevado el peso del pasado sola, protegiendo a sus hijos de un mundo que temía que los lastimara. Pero ahora, mientras veía a Alexander tropezar en la arena, riendo junto a Nathan y ella, se dio cuenta de que habían encontrado algo que no se había atrevido a esperar: paz. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el mundo en una última explosión de color, la familia se reunió. Nathan y ella se dejaron caer sobre la manta junto a Isabelle, sin aliento por su juego, mientras Alexander se sentaba con un suspiro, quitándose la arena de los pantalones. «Estás fuera de forma», bromeó ella, dándole un codazo en las costillas. Alexander se rió, negando con la cabeza. «Dame un respiro. Soy viejo». «Eres antiguo», agregó Nathan con una sonrisa. Todos rieron, el sonido se extendió sobre las olas. Para Alexander, fue un momento de pura satisfacción, un sentimiento que no sabía que se estaba perdiendo. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer, Isabelle miró a Alexander, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No eres terrible en esto, ¿sabes?», dijo en voz baja. «¿En qué?», preguntó, volviéndose hacia ella. «En ser papá». El pecho de Alexander se apretó ante sus palabras, una calidez se extendió por el que no había sentido en años. No respondió, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. La familia se quedó en la playa hasta bien entrada la noche, hablando, riendo y compartiendo historias bajo la vasta extensión de estrellas. Para Alexander, no era solo el final de un capítulo, era el comienzo de uno nuevo, lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Mientras las olas llevaban su suave ritmo a la noche, Alexander cerró los ojos y dejó que la calidez del momento se apoderara de él. Por primera vez, no estaba persiguiendo nada, estaba en casa.
Al final, Alexander Wolf no encontró la paz en su riqueza o poder, la encontró en la risa de sus hijos, el perdón de una mujer que había resistido tormentas que él nunca había conocido, y la fuerza tranquila de una familia que nunca pensó que tendría. La vida puede no ofrecer segundas oportunidades a menudo, pero cuando lo hace, depende de nosotros aprovecharlas, reconstruir, reconectar y redescubrir lo que realmente importa. A veces, las mayores riquezas no son lo que ganas, sino lo que nutres. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más historias conmovedoras como esta. Y haznos saber en los comentarios qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad inesperada. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.